Vamos. Bueno, aquí comienza Prohibido Olvidar, los días martes en un nuevo horario, a partir de las 15 horas. Estamos con Pablo Aceto, con Fede Garrido en la operación técnica. Quien te habla, Gloria Álvarez. Si nos querés escuchar por internet, www.fm1019online.com. Por supuesto, en la FM 1019, aquí en Mar del Plata. Muchas gracias, Oscar Ortiz. Muchas gracias por las palabras. Todo un caballero. Bien, vamos ahora a saludar a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Bueno, muy buenas tardes. Estamos en este horario especial de cuarentena. Bueno, ahora nos tocó hoy hacerlo en vivo, sí. Así que hay más actualidad que la semana pasada, que llegó grabada. Avisamos la semana que viene de seguir así, también va a ser grabado, así que no vamos a manejar con un perfil más conceptual. Hoy hay un poco de novedades, dado de que podemos transmitir en vivo. Recuerden que después sale en diferido por YouTube. Sí, exactamente. Sí, el martes pasado el programa fue grabado, este martes sale en vivo y lo más probable que el martes que viene sea grabado. Vamos a contar un poquito cómo va a ser el desarrollo del programa. Bueno, primero vamos a tener en unos minutos la columna de Alberto Cortés, que se llama El desembarco mercenario en Venezuela. Vamos a contar que Kicillof no pagó y Suecia le contestó a Alberto. El COVID llegó a las villas y hay un conflicto en un call center de Mar del Plata y se reanuda la campaña antigripal. Bien, después viene la editorial de Pablo Aceto. Me trabé un poquito ahí, que se llama Realidad Marplatense, y luego nos despedimos con Vicentico. Bueno, ahora vamos a escuchar la columna de Alberto Cortés. Bueno, señor. Los círculos gobernantes de los Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas, han considerado siempre, aún desde antes de la formación de esos partidos, que América Latina, el hemisferio occidental, como prefieren llamarla, englobándose también a sí mismos y a Canadá, es parte fundamental de sus dominios y que bajo ninguna circunstancia deben permitir gobiernos que adopten actitudes independientes que se aparten de las directivas que bajan desde Washington. Por ello, no han vacilado en invadir México, Guatemala, Nicaragua, Cuba, Haití, Santo Domingo, Panamá y Granada, a algunos en más de una ocasión. En América del Sur, el arma predilecta, pero no la única, han sido los golpes de Estado. La dictadura genocida de Argentina, por ejemplo, contó para su masacre con el visto bueno dado por Henry Kissinger, por entonces secretario de Estado, y el mayor criminal de guerra hoy vivo, al almirante César Gussetti, canciller de Videla. En 1946, el jefe de campaña de hecho de la Unión Democrática para tratar de impedir el triunfo electoral de Perón fue el embajador estadounidense Squirrel Graben. En 1999 llegó el gobierno de Venezuela tras un aplastante triunfo electoral que se incrementaría en las elecciones subsiguientes, Hugo Chávez, quien comenzó un proceso de inclusión social y democratización de la vida política de ese país como nunca se había visto en la historia del mismo y pocas veces a nivel mundial. Esto se apoyó en los ingresos petroleros, que él mismo se ocupó de asegurar con su política en la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. El país tomó un rumbo independiente, incrementó sus relaciones con Cuba, lo que permitió, por ejemplo, que muchos médicos cubanos llegaran a rincones del territorio cuyos habitantes carecían de toda atención sanitaria.
También irritó a los sectores políticos y económicos tradicionales, unos porque fueron desplazados del Estado, otros porque sus intereses se afectaron cada vez que hizo falta. En abril de 2002, un golpe de Estado puso en la presidencia al jefe de la central empresaria, que disolvió todos los poderes y asumió la suma del poder público, comenzándose de inmediato la persecución de los chavistas. Los Estados Unidos lo reconocieron de inmediato. Duró 48 horas. La reacción popular y de una parte de las Fuerzas Armadas restauraron a Chávez en el gobierno e impidieron su asesinato planeado por los golpistas. Los medios de comunicación, casi todos en manos del antichavismo, ignoraron y ocultaron completamente la reacción popular mientras ésta se desarrollaba, para colaborar con los golpistas en contra de la Constitución. Una muestra de la utilización política brutal de estos medios por la derecha, que siguió por años, incluso después de estos incidentes. La Venezuela chavista fue un punto importante de estímulo a otras rebeldías que se esparcieron por el continente. Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Nicaragua, El Salvador, Argentina, Haití y otras naciones antillanas del Caribe. Tal vez lo más importante fue la promoción de organismos que permitieran avanzar en la integración de América Latina, como la UNASUR, la CELAC y otros. Organismos sin la presencia de los Estados Unidos, como ocurre, al revés, en la prostituida OEA, hoy en su nivel más bajo de credibilidad. Los Estados Unidos no podían permitir semejante ejemplo, que se sumaba al de Cuba, pero con mayor capacidad económica y con una capacidad renovada de incidir en todo el escenario continental. La muerte en marzo de 2013 de Chávez. Alguna vez sabremos si de muerte natural o inducida por algún tipo de envenenamiento, como los que más de 600 veces intentó la CIA contra Fidel Castro. Pareció a los ojos de Estados Unidos y de la oposición venezolana como la oportunidad para avanzar con la eliminación del chavismo, por el carácter altamente carismático e insustituible de ese líder. La oposición siguió perdiendo casi todas las elecciones, desprestigiada y dividida casi todo el tiempo. Y los Estados Unidos fortalecieron su convicción de buscar un derrocamiento por la vía armada, el apoyo consecuente a los grupos más ultraderechistas y violentos, como el que encabeza ahora el autoproclamado presidente encargado, Juan Guaidó, y la presión a otros opositores para que abandonaran todo diálogo nacional. La prensa internacional, sobre todo la de mayor penetración, hegemonizada en un 85% por agencias que responden a los intereses de Estados Unidos y sus aliados, incluyendo a la mayoría de los medios argentinos, practican, ya desde la llegada de Chávez, la desinformación sistemática y la demonización de los gobiernos constitucionales de Venezuela, a los que califican de dictaduras. Esto es parte de una guerra no convencional de los Estados Unidos contra Venezuela, que necesita preparar a la opinión pública mundial e incluso a la norteamericana para las acciones violentas e ilegales que practican contra ese país y varios más. Así, por ejemplo, se ha ocultado en este momento que Venezuela es el país más exitoso de América en la lucha contra el coronavirus, con 0,35 muertos por millón de habitantes, contra 6 de Argentina, igual uno de los países con mejores prácticas y resultados en el tema, 46 de Brasil, 99 de Ecuador y 839 de Estados Unidos. Prácticamente ningún diario lo menciona. Venezuela fue invitada en consecuencia y acaba de exponer ante la Organización Mundial de la Salud cómo alcanza estos resultados. En este marco, el domingo 3 de mayo y los días subsiguientes, fueron frustrados en la costa caribe venezolana 3 intentos de desembarco de grupos armados. Uno de ellos fue interceptado por pescadores, denotando el alto grado de organización social, acorde con la doctrina de unión cívico-militar y de guerra de todo el pueblo, en función de la cual el conjunto de la población se prepara para repeler cualquier agresión contra el territorio nacional. De los 23 capturados, 2 eran ex boinas verdes norteamericanos, soldados de élite que trabajan para una empresa de mercenarios llamada Silver Corp, dirigida por otro ex soldado, Jordan Woodrow. Es de destacar que desde hace ya unas décadas, los Estados Unidos tercerizan tareas de guerra, sobre todo de guerra sucia, en la cual no quieren quedar involucrados oficialmente en empresas de exmilitares como esta.
De las declaraciones de los detenidos surge además claramente el involucramiento de narcotraficantes colombianos y venezolanos contactados por la DEA, la agencia norteamericana supuestamente antidrogas. No es para nada la primera vez que se da en la política latinoamericana. Los grupos habían sido entrenados en Riohacha, Colombia, con la vista gorda de su gobierno, pese a las denuncias venezolanas, con detalles precisos de la ubicación de los campamentos y a que la propia Policía de Tránsito colombiana había interceptado un cargamento de armas de estos comandos en marzo. La periodista venezolana opositora de Miami, Patricia Poleo, y el Washington Post fueron mostrando el mismo domingo y los días sucesivos una trama en la cual Juan Guaidó firmó con Goudreau un contrato, que está publicado ya íntegro, para realizar una operación de secuestro y eventualmente de asesinato en el lugar de Nicolás Maduro y otros altos dirigentes venezolanos. Tomar el control de las Fuerzas Armadas y establecer una verdadera dictadura en el país, muchos de cuyos detalles se desprenden del contrato. Se pagarían $212 millones y si era exitosa la operación, un monto bastante mayor, con petróleo venezolano del que se apropiaría. Guaidó tuvo la precaución de firmar solo el contrato principal de 8 páginas y no los anexos de 41, donde constan los detalles más escandalosos de esa traición a su patria. Sus asesores cercanos firmaron todo y lo reconocieron luego. En un primer momento, Guaidó dijo que las noticias sobre los hechos de la costa eran falsos. Luego viró 180 grados y reclamó por los derechos de los detenidos y acusó al gobierno de haber masacrado a los 8 muertos que hubo entre los invasores. Además desmintió haber firmado ese contrato. Las pericias caligráficas desmienten a Guaidó. Además, Goudreau grabó una muy comprometedora conversación telefónica con Guaidó y la hizo pública. Es posible que el intento de desembarco no sea resultado directo del contrato, que no obstante revela indisimuladamente las intenciones guaidosistas, ya que Goudreau acusa a Guaidó de haber incumplido con los adelantos prometidos. Y hay indicios de internas dentro de ese grupo violento de la oposición, donde algunos pretenden desplazar a Guaidó, ya hoy sumamente desgastado, que seguramente a los Estados Unidos le serviría más preso o muerto para victimizarlo. Uno de los apresados es hijo del ex general Baduel, que suena para reemplazarlo. Trump, por su parte, dijo, 48 horas después del intento y su publicación, que no sabía nada, que se acababa de enterar y, por supuesto, que no tenía nada que ver. ¿Es creíble que el presidente de los Estados Unidos, que recibe 2 informes por día sobre Venezuela, no estuviera al tanto? El gobierno de Venezuela, entre muchas otras pruebas, exhibió por la televisión a los 2 norteamericanos apresados, declarando que su objetivo era tomar aeropuertos para desde allí recibir aviones que vendrían a llevarse a un Maduro eventualmente secuestrado y a otras acciones. ¿Podría hacerse esto sin la participación del gobierno norteamericano? Su secretario de Estado dijo que Estados Unidos no había tenido participación directa. Suena fuerte la ausencia de las palabras ni indirecta. Trump está desesperado. De muy buenos resultados en las encuestas hace muy poco tiempo, cayó por debajo de su oponente demócrata por su pésimo manejo de la crisis del coronavirus. Una operación como esta, de haber sido exitosa, probablemente le habría permitido remontar en un electorado que aplaude cualquier acción violenta, siempre que salga bien, contra cualquiera de las dictaduras, entre comillas, que su prensa fabrica. Por el contrario, un fiasco lo expone a la crítica de esos mismos medios, que ya han empezado a llamar a esto Bahía de Cochinillos, comparándola con el desastroso intento de invasión de Cuba con mercenarios en 1961, por el que Kennedy pagó alto precio político. En el Senado también se han pedido explicaciones porque la operación viola no solo la ley internacional, que los Estados Unidos transgreden a diario, sino la propia legislación norteamericana. De cualquier manera, los venezolanos harían bien en estar alertas como están, porque también es posible que lo hasta ahora acontecido sea solo una parte de una movida mucho mayor. Bien, hemos escuchado la columna de Alberto Cortés que nos envía desde Rosario. Vamos a una nota de Cazador de Noticias. Empleados de call center que atiende llamadas del 147 afirman que la empresa no respeta protocolos por el COVID-19. Los trabajadores de la empresa HIV
GIB Corta y el Sindicato de Empleados de Comercio se manifestaron en la mañana del lunes en Luro 3071, donde mostraron su rechazo a seguir trabajando de la forma que lo vienen haciendo. Esteban, uno de los voceros de la protesta, dijo: no tenemos condiciones de higiene, no se respetan las medidas sanitarias que las autoridades indican, no les proveen los elementos necesarios como desinfectantes, barbijos, tampoco se cumple el distanciamiento obligatorio. Además, la empresa no abonó las licencias obligatorias a los empleados, que son personas de riesgo, y también se negaban a dar las licencias a esos empleados. El call center atiende las llamadas de la línea 147 de Mar del Plata, como también de la ciudad de Buenos Aires. La empresa tampoco pagó los sueldos de marzo y abril, lo cual tiene a 45 trabajadores en estado de asamblea permanente. Bueno, pero estas novedades no son nuevas. Ya había pasado también con Atento, que no pagaba, que se hizo también una protesta. El tema de los call centers ya es un tema viejo y es un emergente de la precarización laboral. Esto que hablaba hace un rato Claudio con el Flaco Cortés, Claudio Lacer, ¿no? Sobre lo que es la tercerización de servicios. Claro. Entonces vos llamás a tu banco o llamás a una emergencia y por ahí te atiende un colombiano que vos le tenés que explicar cómo es la ciudad. Esto, call center, vienen a ser una especie de delivery de lo que son los centros de atención telefónica, es decir, la precarización total. Están a la buena de Dios, están ahí ocultos en algún edificio, no lo vemos, te atienden una emergencia médica o te llama para venderte algo. En este caso te digo, Pablo, y les cuento, el 147 es el centro de atención al vecino de la Municipalidad de Mar del Plata. No, y puede ser cualquier otra cosa, claro, también, claro. No, están para un barrido, para un fregado, por eso a veces nos encontramos con esos problemas cuando llamamos a una emergencia, de que le tenés que explicar al tipo lo que es la ciudad, por ejemplo, tema de salud, porque el tipo que te atiende es de Buenos Aires, es de Colombia, es de uruguayo. Demos gracias que no te atiende un chino, porque si no, pero es parte de todos esos changas, porque la verdad es la precarización total, está fuera de todo convenio laboral y que lo sacan de las empresas madres, que puede ser desde un banco oficial hasta un servicio público como es esto, porque en realidad lo que te entiende el 147 tendrían que ser empleados municipales. Sería lo lógico. Tienen 10.000. Claro. Qué sé yo, tienen un COM. Ahora, ¿por qué razón se hace esto? Se achica costo. No son empleados municipales, lo terciarizan. Entonces, juega esto también una especie de estafa laboral, porque por un lado siguen entrando empleados municipales que no sabemos para qué, pero cuando algo se pretende que funcione, se terciariza. Esto es lo raro de las administraciones. Dicen que el Estado no puede dedicarse a call center, no puede ser administrador de tal o cual servicio. Bueno, si los que dirigen el Estado no pueden hacer eso, que se dediquen a otra cosa.
Y votamos gente que puede hacerse cargo de una municipalidad. Yo recuerdo, voy a hacer una mención de los intendentes socialistas. Ninguno fue profesional. ¿Estamos? Ninguno fue profesional. Fueron comerciantes, empleados administrativos, carpinteros, y ellos manejaban todos los servicios municipales. Entonces que no me vengan que en esta era de dirigentes profesionales no están en condiciones de manejar lo que es el patrimonio público, porque si no pueden manejar el patrimonio público, francamente se dedican a otra cosa. Reanudan campaña antigripal en zona sanitaria octava. Se realizará desde hoy martes 12 hasta el viernes 15 entre las 9 y las 12 horas en zona sanitaria octava, en Independencia al 1200. Las dosis serán aplicadas por orden de llegada a adultos mayores de 65 años, personas con factores de riesgo, embarazadas y personal de salud. Desde el inicio de la vacunación, el 23 de marzo, cerca de 85.000 personas fueron vacunadas en las primeras 4 semanas en los 16 municipios que integran la región octava. En General Pueyrredón, 45.000 vacunas se aplicaron en las primeras 4 semanas. Bien, ¿y qué dijo Montenegro sobre la prueba piloto? El que fue a Güemes a comer helado es un irresponsable. El intendente se mostró satisfecho con los resultados, elogió a los comerciantes y a los clientes, no así a los que fueron a pasear, porque dijo, hubo un grupo de irresponsables que no entendieron la situación en medio de la confirmación de 5 casos positivos de coronavirus en la ciudad. Se mostró satisfecho con el resultado de la prueba piloto, pero no estuvo conforme con lo que ocurrió en Güemes, especialmente el domingo, entre las 15 y las 17 horas. Los que fueron a comer helado o a pasear son irresponsables, dijo Montenegro. Anticipó que a partir de ahora lo que se compre en la calle no se podrá consumir en la vía pública. Esto sería en los protocolos uno de los cambios que se va a introducir, que lo que se compre se consuma en la casa, no en la vía pública. Con imágenes muestran que en esa zona hubo gente que salió sin necesidad. Remarcó el cumplimiento por parte de los comerciantes de las medidas sanitarias y de prevención que se habían dispuesto a partir del protocolo. En cuanto a los centros comerciales, se cumplió con el distanciamiento social, los 2 trapos con lavandina, los barbijos para ingresar a los locales. Se seguirá analizando nuevas actividades para habilitar, pero siempre está abierta la posibilidad de dar marcha atrás y tener que volver a cerrar actividades. Recordamos la prueba piloto que fue el sábado y el domingo. Ayer lunes se reanudaron las actividades en las obras privadas, las que estaban en ejecución antes del aislamiento, y además el gobierno nacional concedió habilitaciones a 6 empresas radicadas en el parque industrial. Por el momento no se realizará una segunda prueba piloto. Los comercios volverán a funcionar si provincia y nación autorizan los protocolos. Bueno, los mensajes de provincia no son nada... Eso te iba a preguntar. ¿Vos tenés alguna novedad con respecto a esto? Bueno, hay una nota de Kicillof que dice que le preocupó las fotos. Claro.
Esto es, dice, recibió el mensaje de Montenegro, claro, sobre lo que había sido el sábado. Ya las fotos del domingo no le gustó, y el jefe de gabinete de la provincia ya dijo que esto no va más. Hubo evidentemente en algunos aspectos falta de trabajo. A ver, la heladería, vasito cucurucho, no, baldecito para llevar, qué sé yo, será en todo caso. A ver, eso pasó en Güemes. En San Juan, según los comentarios, fue más ordenado. Sí, porque se dio otra característica. Güemes se abrió porque aparte da para el paseo. Tiene lugares de descanso. Creo que San Juan no los tiene. No, te tenés que sentar en el cordón. Claro. Lo único que hicieron es habilitar la calle como peatonal, sí, para evitar la aglomeración, sí, pero Güemes tiene otra característica, tienen banquitos, claro, está la Plaza del Agua, la heladería. Bueno, faltó laburo por parte del gabinete, porque también no hablemos solamente sobre el intendente, hablemos del gabinete. Son un montón de gente que está ahí todo el día para hacer eso. ¿Cuánto vamos? Más de 40 días, vos tenés que ir planificando, teniendo una idea de cómo van a ser las cosas. También hay que ver cómo planifican el futuro, porque todo esto del distanciamiento social está bárbaro. Miramos la ventana, hay un sol lindo, pero viene el invierno, tener 150 metros de cola a la gente en el frío tampoco es cuidarle la salud, más en cuestiones, en áreas que son indispensables. Nadie va al banco a pasear, va a hacer trámite porque precisa hacerlo, ¿no? Espero que seguramente algún aspecto de la ampliación va a quedar. De hecho, hay 11 actividades más aprobadas. Sí, Esperemos que... esto de la prueba piloto se va a revisar, se van a introducir algunas modificaciones. No sé si por el momento el piloto ya se fue. Cada vez que hablamos de piloto, claro, porque lo dijo ayer Montenegro, creo. Hay que esperar la aprobación de los protocolos de provincia. Ya por lo que dijo el jefe de gabinete, no lo se aprueba. ¿Vos pensás que no se aprueba? Lo acabo de escuchar, todavía no está en ningún medio, pero lo acabo de escuchar por televisión el jefe de gabinete de provincia, que ya dijo, más allá de la aprobación de las nuevas actividades, el comportamiento de la gente, o por lo menos de un sector chico, fue el que aguó toda la fiesta. Claro. Porque acá el problema no es el aburrimiento. Qué sé yo, cuando cruzaron los Andes, los soldados llevaban a pulso prácticamente los cañones por la cordillera de los Andes, en un sacrificio por la libertad, por el país, por la patria. Y acá no podemos bancarnos el aburrimiento, dejémonos de embromar. Evidentemente acá hay mucha gente que vive en un termo y no se da cuenta de lo que está pasando. Después vamos a hablar sobre eso al final. Mira, vamos a pasar a tu editorial, Pablo. ¿Estás listo? ¿No estaba lo de Fernández y los noruegos? Vamos entonces a lo de Alberto. Suecia. Y los suecos. Sí, Bueno, Suecia cruzó a Alberto por sus críticas al manejo de la pandemia. La embajada del país nórdico dijo que pasará el tiempo para saber qué modelo funciona mejor, tras las comparaciones del presidente. La embajada de Suecia en Buenos Aires salió a responderle al presidente luego de que se pusiera en cuestión el modelo de ese país para hacerle frente al coronavirus.
Suecia, con 10 millones de habitantes, hoy cuenta más de 3.000 muertos por el virus. De haber seguido ese ejemplo, nosotros hoy tendríamos 13.000 muertos, dijo el presidente en la conferencia de prensa que dio el último viernes, y recordó que el país escandinavo no impuso la cuarentena obligatoria. Y Alberto felicitó al país vecino de Suecia, a Noruega, que sí implementó la cuarentena y tuvo 14 veces menos muertos que los suecos. La Embajada de Suecia emitió un comunicado este lunes para responder. Durante los últimos días, la Embajada de Suecia ha notado interés sobre la forma en la que Suecia está combatiendo el nuevo coronavirus. La decisión de mantener abiertos sectores de la sociedad está basada en consideraciones de salud pública, en lugar de intereses económicos. Mantener las escuelas abiertas tiene, por ejemplo, efectos positivos en la salud infantil, y permitir que las personas trabajen es positivo para la salud pública, explicaron los suecos. En esta situación es difícil hacer comparaciones directas entre las medidas de contención que han adoptado diferentes países, le dijeron, los funcionarios suecos a nuestro presidente Alberto Fernández. Bueno, y un poco me da pie para el comentario de la última parte del segmento. Tienen razón los suecos. Mira, si me permitís, hay un parrafito más muy cortito. Suecia tiene tasas de mortalidad por COVID-19 más altas que algunos otros países que han impuesto la cuarentena, y más bajas que otros que también han impuesto la cuarentena, dijo la embajada sueca, sin hacer ningún nombre. No, está bien. ¿No? Hay un concepto, y con esto damos la apertura al último segmento, donde los suecos tienen razón. El éxito o el fracaso hay que verlo al final del partido. Viste como River iba ganando la final de la Copa Libertadores y en el último minuto metieron 2 goles, y hasta que el referee pita y dice se terminó el partido. Fernández decía que de haber hecho lo mismo que Suecia, hoy tendría 13.000 muertos. En realidad me parece que hubiera tenido mucho más. Cada país acomoda la mochila de la manera que le resulta más cómoda para avanzar. La Argentina, que viene arrastrando una precariedad en todas sus estructuras y en especialmente la de salud. El no haber tomado las medidas que tomó, las consecuencias hubieran sido terribles. Digo, al final de la historia, todos los países vamos a tener los mismos números, en lo económico como en víctimas del coronavirus. Exactamente más o menos lo mismo. Van a estar los que fracasaron, los que se fueron de mambo, como Ecuador. No sabemos cómo van a ser al final la comparación entre Suecia e Inglaterra, o Noruega e Italia, o Argentina y Estados Unidos. No lo sabemos. Sí pensamos que va a ser más o menos todo igual. La diferencia, y en esto le doy la razón a Fernández, es que ante
la aparición de la pandemia, donde la economía te la paran igual, porque si no la parás por decreto, te la para el coronavirus a fuerza, se tomó un tiempo para organizar algunas cuestiones. ¿Qué cosas organizaron? ¿Va a alcanzar? No lo sabemos. Pero la idea, y me parece que esto es lo que nos está diciendo, es no terminar como Ecuador, quemando los cadáveres en la calle. Esa es la diferencia. Nueva York tiene tumbas colectivas, fosas comunes. Imagínate cómo nos iría a nosotros. En este aplazamiento de contagio masivo, primero, organizás lo que tenés. Segundo, pueden aparecer tratamientos que mejore la situación de los infectados, cosa que hace 2 meses no había. Por ahí hay unos tratamientos más eficaces que bajen el nivel de mortandad. Ahora, va a pasar lo que tiene que pasar. Y la verdad que los contagios van a ser masivos. Esto es lo que nos está diciendo. No sé por qué. La realidad es que el éxito de un programa contra la pandemia va a ser que al año que viene los números de fallecidos y las consecuencias económicas tengan el mismo porcentaje que los demás y no irnos de mambo. A esto, digamos, es algo que tenemos que aceptar, ¿eh? Esto viene. La montaña, como dicen algunos, que es el aumento de los índices, es algo que está por venir y es inexorable. Lo único que lo puede parar es la aparición de una vacuna o de un tratamiento que sea efectivo en el tratamiento de los afectados. Eso ahora no hay. Entonces, la idea es esa. Ante el convencimiento de que la infección masiva va a ocurrir. Muy bien. En todo esto, lógicamente, van a haber fallas, van a haber errores, es lógico, pero lo que más me preocupa son los errores de tipo conceptuales que se siguen manteniendo a pesar de los cambios de escenario. ¿Qué cambios estoy pidiendo? Terminemos con los negocios. Terminemos con los negocios de las privatizadas, terminemos con los negocios de las petroleras, terminemos con el negocio del transporte público. A ver, hay gente, y lo escuchamos a Flaco Ortiz, lo escuchamos a Claudio Glasear, pymes, monotributistas, autónomos, que no pueden conseguir un crédito, que no pueden zafar. Ahora, a las petroleras le garantizamos ganancias, a 54 dólares el barril, hoy cerró a 30, le estamos poniendo 15 dólares encima, redondear. Le garantizamos a la privatizada distribución eléctrica, distribución de gas, cobrar por un servicio que no está dando, porque cobrarle menos a una empresa cerrada es cobrarle por algo que no le diste y que vos tampoco generaste para vender.
Es decir, 100% de ganancia. Pasa con estos call centers. Pasa por la tercerización de entidades públicas que entrega para hacer negocios privados, como por ejemplo la recaudación impositiva. Y por ejemplo pasa en Mar del Plata con el transporte. Las quejas sobre el transporte público de Mar del Plata, especialmente para los trabajadores esenciales, donde hay quejas de esperas de entre 45 y 60 minutos, porque como aparece el colectivo con todos los asientos ocupados y no puede haber gente parada, entonces sigue de largo y la gente queda parada. Eso no es cuidar a la gente. Eso no es cuidar a la gente. Cuando nosotros planteamos que desde la ordenanza 6979/87 planteaba que la administración del transporte público en Mar del Plata tiene que ser a través de una sociedad de Estado, porque me podrán criticar un montón de cosas de obras sanitarias, que es una sociedad de Estado, pero el agua no le está faltando a nadie, el servicio está y es uno de los mejores del país. Después criticaremos otras cosas. Ahora, si yo me fijo otros servicios públicos y lo comparo con obras sanitarias, como es EDEA, como es Camusi en la distribución del gas y como es el transporte público de pasajeros privatizado, realmente no le llegan ni a los talones a obras sanitarias, con todas las críticas que le querramos hacer. Y esta es la cuestión de fondo, porque mientras seguimos subsidiando la rentabilidad de empresarios del transporte, mientras seguimos garantizando la rentabilidad de las distribuidoras eléctricas y de gas privatizadas, y mientras sigamos garantizando la rentabilidad de las petroleras extranjeras, no va a haber plata para los jubilados, ni crédito para las pymes, ni tampoco para los monotributistas y autónomos. Porque acá no hay una plata para uno y para otro, acá hay una plata y que se la llevan unos pocos. Y estas son las cuestiones. Y a ver, Fernández, Kicillof, Montenegro, son de dos espacios distintos. Ahora, ninguno toca los negocios. Y esa es la cuestión. Que acá el problema no es salir a comer un helado. Acá el problema es cómo resolvemos esto. Y en este debate sin sentido, donde a veces estamos discutiendo cuestiones periféricas, mientras algunos discuten un trapo de piso y un barbijo, los recursos del país que lo necesitamos para resolver los problemas de fondo, se la lleva. Porque yo estoy de acuerdo con el impuesto a la riqueza. Ahora, si yo le saco impuesto a la riqueza y se las doy a las petroleras extranjeras, ¿qué cosa estamos discutiendo? ¿Se entiende? Si yo le saco un impuesto a la riqueza para después subsidiar a empresarios del transporte, subsidiar a la multinacional Camusi, subsidiar a EDEA y subsidiar a las petroleras extranjeras, entonces yo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy pasándole la guita de unos ricos a otros ricos. Y estas son las cuestiones que hay que discutir. Y yo estoy de acuerdo con el impuesto. Ahora, yo quiero el impuesto para las pymes, no para la Chevron. Yo quiero que el resultado de ese impuesto vaya a la pyme, no a EDEA. ¿Se entiende?
Entonces, entramos en una discusión en donde vos la ves pasar. ¿Se entiende? Recaudar dólares y quitarle el 30% por el cobro de impuesto país. Y después resultamos que se lo damos a los Bulgeroni, que son los testaferros de la British Petroleum. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Acá la discusión es, y es una lástima que los grandes medios, que los medios locales que son importantes, pero que no dicen nada porque también están en falta, porque le pagan la mitad a los sueldos y la mitad que se paga la paga el Estado. Nadie dice nada. Todos, hacen su juego y no se meten en el demás. Pero a ver, le cobramos el impuesto a los ricos y se lo damos a don Florencio. Los problemas argentinos son de fondo y de larga data. Y son las cosas que evidentemente ni con el gobierno de Néstor y Cristina, ni con el de Macri, ni con el de Alberto. Es decir, el régimen de la grieta no quiere resolver. Porque ninguno toca los negocios formados, armados en los 90. Todos se mantienen firmes. Los negocios no se tocan. Se tocará la guita de los demás. Se le sacará el sueldo a los trabajadores, se le sacará presupuesto a la salud, se le sacará plata a la educación, pero en los negocios no se toca. Y eso es lo que hay que cambiar. Esas son las cuestiones de fondo. No podemos tener un Estado donde garantice negocios privados a costa de lo público. Vuelvo a repetir el concepto. Cobrar un impuesto a los ricos para después dársela a las petroleras extranjeras, yo francamente no le veo sentido. Es una cuestión de contabilidad, es matemática. Esto no puede ser izquierda, derecha, pero si vos estás subsidiando petroleras, si vos estás subsidiando empresarios del transporte, si vos estás subsidiando las distribuidoras eléctricas, la distribuidora de gas privatizadas, vos lo que estás haciendo es sacarle la plata a uno y dársela a otro y la gente en el medio la ve pasar. Esta es la cuestión de fondo. Este es el país que hay que cambiar y que la verdad uno no esperaba que Alberto las cambie. ¿Qué la va a cambiar si él fue parte de Cavallo? Fue de la lista de Cavallo en su momento. El mismo que nacionalizó en el año 82 la deuda externa privada. Entonces, me parece que al debate argentino que se va a dar y que se tiene que dar es si buscamos ser por ahí un país más parecido a Suecia con los errores que tenga, o si terminamos como África, donde todos se llevan los recursos naturales y la población sufre una pobreza sangrante. Esa es la cuestión de fondo y es algo que dejamos para el debate, porque vuelvo a repetir, cobremos todos los impuestos que quieran a los ricos, pero no se la demos a la Chevron,
No se lo demos a los bulguerones, no se lo demos a la multinacional Camusi. Démoselo a los monotributistas, los autónomos, las pymes, no que la veamos pasar, porque al final esto parece una interna entre los ricos, donde yo te saco vos me sacás a mí, pero la gente queda en el medio pagando. Sí. Bien, Pablo, vamos a algunos títulos de Cazador de Noticias. Vecinos del Boquerón se sienten discriminados. Mar Chiquita solicitó a la provincia la autorización de la pesca artesanal marítima embarcada. Se aprobó la reapertura de 11 nuevas actividades y servicios en General Pueyrredón. PAMI pagará una suma extraordinaria a más de 500.000 afiliados en reemplazo de bolsones alimentarios. Empleados de call center que atienden llamadas del 147 afirman que la empresa no respeta protocolos por el COVID-19, que fue la nota que desarrollamos. Con 11.519 muertos, Bolsonaro anuncia la reapertura de gimnasios y peluquerías. Abrirán templos para asistencia espiritual, pero sin misa. Sin misas. Una de las efemérides de Cazador de Noticias: en 1986 muere la dirigente del Partido Socialista, doctora Alicia Moró de Justo. Bueno, queríamos hacer, lo hacemos a través de Cazador, el homenaje a la doctora Justo. Bien, Kicillof no pagó y ahora busca evitar el default, extendiendo el plazo de la negociación. Debía pagar $110 millones. El rechazo a su propuesta de reestructuración fue del 76%. Fue un lunes negro para las finanzas de la provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof decidió no pagar un vencimiento por $110 millones y la administración bonaerense cayó en default. En paralelo, los bonistas que habían ingresado en una propuesta de reestructuración se negaron a aceptar las condiciones del gobierno y ahora el gobernador decidió postergar el cierre de la operación hasta el 26 de mayo. Sí, seguramente se va a acoplar a lo que es la negociación nacional. Exactamente. Y vamos a la última noticia. Vamos a contar que el coronavirus está preocupando en las villas porteñas. Ya llegó a todas las villas de la ciudad y son 1/3 de los casos. El domingo se registraron 171 nuevos infectados en el distrito y 97 corresponden a barrios populares. La Villa 31 sumó su segundo muerto. La entrada del coronavirus en los barrios populares provocó 616 infectados en pocos días y 1 de cada 3 positivos que se dan en la ciudad corresponde a las villas. El domingo se registraron 97 nuevos casos solo en asentamientos, la mayoría en la 1-11-14 y en la Villa 31, que sumó su segundo muerto. Bueno, la preocupación por la expansión de los casos en las villas que un poco hablábamos en Prohibido Olvidar, el tema del hacinamiento en estos barrios populares, la falta de agua. En la Villa 31 estuvieron un montón de días sin agua, y después falta de cloaca, falta de baño. Bueno, eso de siempre. A ver, la historia de estas pandemias, de estas crisis, siempre pegaron más duro y mucho más duro en los sectores cuya vida
es más precaria. ¿Viste? Hasta ahora en la Argentina, porque esto vino de Europa, se dio en un nivel de clase media baja, que es donde tienen los mejores recursos. No todos los casos, pero tienen mejores recursos. Ahora está llegando donde no hay recursos. Esto es lo que decíamos hace un rato. El gobierno ha ganado tiempo viendo esto, porque acá va a estar lo bravo. El tema es una cosa, que cuando pegue fuerte esto acá, el rebote va a ser para todas las clases sociales. ¿Se entiende? Mientras el fuego esté encendido, el fuego en la infección, cuando más fuego exista, más va a afectar a la sociedad en su conjunto. Y eso va a generar después otro parate de la economía, que no va a ser por decreto, va a ser porque están todos infectados ahí al mismo tiempo. Estos son los temas que no se quiere comunicar, no sé, para no dar miedo o para no quedar, qué sé yo, pero es lo que va a pasar. Nosotros nos despedimos hasta el martes que viene, que volveremos con Prohibido Olvidar por la FM 101.9 en Mar del Plata, escuchando a Vicentico, Los Caminos de la Vida. Bueno, chicos. Bueno.